Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta tras unos días de descanso y también de trabajo, investigando historias que muy pronto van a ver aquí en Martín Noticias. Muchísimas gracias a mis colegas Jani González y Rolando Nápoles que ocuparon este espacio. Ya estamos de regreso y vaya regreso porque fueron contundentes y muy reveladoras las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio. Rubio no dejó espacio a la ambigüedad. Para que Cuba mejore, dijo ayer, se necesitan reformas económicas profundas. Pero además, y esto es clave, esas reformas son imposibles con quienes hoy están en el poder. Habló de la incompetencia económica y de algo que es todavía más delicado, de cómo el régimen cubano ha abierto las puertas a los adversarios de los Estados Unidos para operar en la isla con total impunidad. Esto, por supuesto, confirma lo que ya teníamos claro hace algunas semanas. Las conversaciones con el régimen no han llevado a nada concreto. Ahí están los hechos. Los funcionarios del propio régimen cubano han dejado claro que no van a ceder en las cuestiones que son clave, ni devolución de propiedades, ni liberación de presos políticos, ni apertura real, ni siquiera en algo que es muy básico, que es el acceso libre a Internet que le propuso Estados Unidos. Y con estas negociaciones empantanadas, con un discurso que recuerda cada vez más al de otros regímenes de la región, como la Venezuela de Nicolás Maduro, las opciones comienzan a reducirse. Y sí, una de ellas es, aunque muchos no lo quieran decir en voz alta, la opción militar. De hecho, ayer mismo el Senado de Estados Unidos hubo un intento de limitar la capacidad del presidente para actuar contra la dictadura cubana y ese intento fracasó. La mayoría republicana bloqueó la iniciativa y envió un mensaje muy claro: todas las opciones siguen sobre la mesa. Mientras tanto, desde La Habana, los movimientos reflejan el nerviosismo que tiene la dictadura, al punto de que, según nuestras fuentes, han recurrido incluso a canales discretos para intentar influir en Washington. Aquí se los contamos en exclusiva. Hoy en Cuba al Día vamos a desmenuzar todo esto, las declaraciones de Rubio, el escenario real que enfrenta la isla y además un perfil completo de una figura que es clave en esta historia, el hombre que llegó a Miami con esa polémica carta. Yo soy Mero Pentón, sean todos bienvenidos. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y hace 2 semanas le contamos en exclusiva en Martín Noticias que el Cangrejo, es decir, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, había enviado una carta privada a Donald Trump con un empresario de absoluta confianza. Bueno, la persona, cuando nosotros hicimos esta investigación, el nombre de este empresario de absoluta confianza, Roberto Carlos Chamizo González, había sido ya revelado por el trabajo espectacular que había hecho Cubaneta al respecto. Y así, casi sin proponernoslo, fuimos acercándonos más a esta figura que había pasado desapercibido, pero que cada vez tiene más importancia en la Cuba de hoy. Cubanet acaba de publicar un nuevo reportaje con muchísima más información sobre Roberto Carlos Chamizo González, quien en redes sociales se identifica con otro nombre. Hoy vamos a hablar con su autora, y para mí es un privilegio tener en este programa a Claudia Padrón Cueto, una de las periodistas de investigación más serias de la prensa independiente cubana y además una excelente amiga. Claudia, tremenda investigación, bienvenida a Martín Noticias. Muchas gracias, Mario, y también muchas gracias por tu opinión sobre mí y sobre tu trabajo. Tú sabes que también es recíproco. Claudia, Roberto Carlos Chamizo González, cuando yo me entero de lo de la carta y tal, que me enteré casi que al momento, pero esperé hasta confirmarlo con 3 fuentes para poder hacer el reportaje, me sale el nombre de este hombre. Lo primero que hago es investigar, meterme en las historias que ustedes hicieron ahí en Cubanet, rastrearlo, y a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, bueno, a lo mejor se lo está inventando. Bueno, pero resulta que al día siguiente de él llegar a La Habana, de ser deportado a Cuba, ya estaba nuevamente paseando y estaba nuevamente en ese imperio de propiedades y de negocios que tiene en la isla. ¿Quién es realmente este Roberto Carlos Chamizo González y qué de nuevo han encontrado? Tengo que decirte que nosotros encontramos a la figura de Roberto Carlos hace un par de años, gracias a Sandro Castro, casualmente. Sandro, que le gusta postear casi todo en redes sociales, publicó unas fotos de él vacacionando con quien entonces era su pareja en la hacienda, la etiquetó. Entonces yo empecé a revisar esta hacienda, dije, ¿qué lugar es este que se veía tan lujoso? Me llamó la atención justo eso, que no parecía un lugar en Cuba, parecía un lugar de glamping fuera de la isla. Y ahí encontré que quien estaba administrando esta hacienda, que se llama El Patrón, era este joven. A partir de ahí nosotros hemos estado investigando primero la hacienda, luego los vínculos de este negocio con Gaesa,
porque Gaviota, que es una de las agencias turísticas más importantes del país, si no es que la más importante y la más grande, que pertenece, por supuesto, a GAESA, que es el brazo armado de la FARC, o el brazo económico de la FARC, perdón, las había incluido en todas estas excursiones que hacen los turistas en Cuba, y nunca incluyen a negocios privados. Era el primero con el que lo hacían y estaban forzando mucho a los guías en que vendieran esta hacienda. Había un interés particular. Eso nos llamó la atención y empezamos a investigar. Publicamos unos 2 reportajes iniciales, luego sale el tema de la carta, que ustedes en Martín Noticias tuvieron la primicia, y luego fue corroborado por la prensa norteamericana, entonces que no había duda de que era algo que estaba pasando, y ahí como pusimos el foco más en Roberto Carlos, que ya no era simplemente un joven empresario, un muchacho carismático, inteligente, atractivo, que es la imagen que muestra en redes sociales, sino que era mucho más que eso. Porque creo que esto nosotros lo conversamos en privado, llamaba la atención de que hubiesen elegido a alguien que no tuviese nada que ver con la inteligencia cubana, que no tuviese que ver con los canales diplomáticos para una semejante tarea, algo de una sensibilidad tan extrema como intentar llevarle una carta a Donald Trump violando los protocolos oficiales. Y escarbando un poco en su pasado encontramos cosas bastante interesantes, que es lo que revelamos en esta nueva historia, que es un perfil sobre él y que incluimos también sus negocios. Cuéntanos un poco quién es este muchacho que, claro, ya una vez que yo leí el reportaje tuyo, que lo estaba esperando todo el fin de semana, decía, ¿cuándo Claudia saca el reportaje? Bueno, cuando Claudia sacó el reportaje, ya yo entendí por dónde venían los tiros, y digo, ahora entiendo por qué este hombre tiene estos negocios, ahora entiendo por qué este nivel de cercanía también con la familia Castro y demás. Adelante, Claudia. Exactamente, el reportaje creo que da bastantes respuestas de por qué él tiene los negocios que tiene, por qué él sería el emisario del cangrejo. Lo primero que revela el reportaje es su cercanía con Raúl Guillermo, con el nieto de Raúl Castro. Él no es una persona que haya caído de la nada, es alguien que desde pequeño ha estado en estos círculos de la cúpula cubana, es sobrino de un antiguo escolta de Ramiro, comandante de la revolución, es también, su tío también estuvo en el personal diplomático de Cuba en Reino Unido, que por estar allí instalado en Javin Bank es bastante importante para la dictadura cubana, y desde muy pequeño él estuvo moviéndose en estos círculos. Él después estudia vinculado al MININ, ingresa a la Universidad de La Habana a estudiar contabilidad, pero lo hace como un cadete insertado. Esto es algo que ocurre en casi todas las carreras, estudiantes que hacen un preuniversitario desde el MININ, luego entran a la universidad y una vez que salen sus servicios sociales en alguna organización, pero responden al MININ. Esto es lo que pasa con Roberto Carlos, y él empieza a trabajar en el Banco Nacional de Cuba, en el Banco Central, y ahí en el Banco Central pues empieza a tener que ver con el mundo de atraer inversores en Cuba, de participar en fiestas, en eventos sociales, y es lo que las fuentes que consultó Cubanet denominaron como el Teen Party, usando una frase en inglés que sería como el grupo de la fiesta, que eran personas jóvenes mayormente, y en ese grupo él es más joven, estamos hablando de que tenía unos 24 años cuando se inserta en esto, siendo un graduado universitario en esos momentos. Y el objetivo de eso era atraer capital para Cuba, ¿no? Sí, relacionarse con personas de poder, con extranjeros que viajaban a Cuba, y él era un muchacho que era lo describen como muy carismático, muy agradable, que caía bien, que era inteligente, que podía mostrarse como una persona instruida, entonces lo tenía todo para ser una especie de señuelo. Y él pues, cumplió bastante bien, parece que su desempeño. Después a él lo asignan a trabajar en Europa. En esta época, bueno, él también tiene relaciones personales con personas que eran ciudadanos europeos, pero nunca dejó de trabajar para esta área del banco que estaba asociada al Ministerio del Interior. Me han dicho que ha tenido, bueno, pues en sus redes sociales usted puede ver que tiene muchísimos viajes, pero muchísimos, y ahí le vamos a poner en una de las imágenes de todo desde Moscú hasta Dubái, pasando por Londres. Hay muy pocos, yo creo que ciudades en Europa que el joven no haya conocido. Exactamente, y entonces algo que me llama la atención con respecto a hay 3 negocios fundamentalmente que por lo menos públicamente sepamos que le pertenecen a él y que él está en contacto, que son Mia Culpa, que es el último, que es un restaurante en el Hotel Packard,
donde todos los días él publica imágenes al respecto, publica videos de las fiestas que hay ahí. Cuando usted ve esas fiestas, usted dice, esto es otra Cuba. Y me alegra mucho que haya salido todo esto, porque la gente en Cuba tiene que darse cuenta que estas personas viven en otra Cuba, viven en otra realidad. Mientras usted no tiene que comer, usted no tiene electricidad, usted no tiene nada, ellos tienen absolutamente de todo, comen comida de lujo. Vean ustedes los platos, vean ustedes las imágenes de la vida de fiesta, y no de una noche, es de todas las noches de esta élite del castrismo. Está Mía Culpa, está una también empresa de autos de lujo, y está la finca esta, la Hacienda del Patrón, que con la Hacienda del Patrón también ustedes revelaron de que les estaban quitando tierra a los campesinos de alrededor, Claudia. Sí, así es. Y yo creo que esto es una de las cosas más preocupantes. Los otros negocios claramente son negocios de Gaesa, porque el restaurante no está ubicado en cualquier lugar, está ubicado en un hotel en La Habana, un hotel que pertenece a Gaesa. ¿Qué empresario privado puede tener un hotel instalado dentro de un restaurante en La Habana? Eso... Y de los pocos que ha quedado con electricidad, de los pocos que ha quedado consolidado, ¿cómo es que le llaman los comunistas? Que mantienen, han reunido a los turistas en unos pocos hoteles. Bueno, en uno de esos pocos hoteles está el negocio de este muchacho. Está el negocio de este muchacho que seguro tú los estás siguiendo en las redes como yo, y estás viendo que en mío y tuyo, el bar que todos sabemos que pertenece al Cangrejo, comparten las publicaciones en conjunto, se ponen como colaborador en Instagram, y es como una extensión de un nuevo negocio de Cangrejo. Además de esto, bueno, este negocio de autos, que son Mercedes, Audi, autos de alta gama, lo que ellos están rentando en Cuba. No es para un turismo básico, es para un turismo de lujo. No sé qué tanta demanda pueden tener ahora que apenas hay turismo en el país, pero ellos siguen invirtiendo y apostándole a esto. Y el Patrón, que es el negocio emblemático, y es en el que más nosotros nos detuvimos en la investigación, porque todo lo que hay detrás es bastante oscuro. El Patrón empezó siendo una parcela pequeña que era del Minin, otra vez los nexos con los órganos represivos cubanos, que la administraba incluso su propio tío, que hemos comentado que es como la persona que lo inserta en estos grupos. Y cuando ya Roberto Carlos llega a Cuba, él se cambió el nombre por Carlos Milán, imagino que tratando de despegarse del apellido de su tío, por quien era su tío para los órganos de inteligencia. Y esas pequeñas parcelas que eran de cría de cerdos, de algunos cultivos, se empiezan a extender, y lo que hacen es que están expropiando las tierras de la empresa Bacuranaos, una empresa bastante importante en las afueras de La Habana y que tiene todas esas tierras, que son quienes las manejan. Y hay muchos campesinos que estaban ahí usando esas tierras en calidad de usufructo, se las están arrebatando. Algunos los han compensado, pero los campesinos que simplemente no querían ceder sus tierras porque habían estado ahí por generaciones, los han quitado del medio, quitándole las tierras, montándole casos de robo, de que no están trabajando las tierras correctamente. En fin, están inventando causas legales para quitarle las tierras a los campesinos que se les han opuesto a ellos a entregárselas, y han estado creciendo. Oye, el Patrón empezó siendo una pequeña porción de lo que es hoy. Cada día crece más. Nosotros estuvimos conversando con fuentes que tanto como campesinos que nos contaban de estos desalojos, como personas de estas empresas de tierras estatales, y nos decían que ellos se han visto obligados a entregar las tierras al Patrón, aun cuando él no cumple la condición. En Cuba, para que el Estado te entregue tierra, tú tienes que mostrar que tú estás explotando a cabalidad toda la tierra que tú tienes. Él no la estaba haciendo, no la estaba explotando, y aún así mandaban a entregar y más tierras por órdenes de arriba, como sucede casi todo en Cuba cuando se trata de tráfico de influencias. Tremendo. Es decir, lo que ha revelado Cubanet, y que me parece fascinante, es la verdadera podredumbre del poder en Cuba. Es decir, cómo es hoy, cómo la Cuba de hoy se parece mucho más a una sociedad gangsteril, donde esta familia que tiene el poder, que es la familia Castro, y sus adláteres, sus más cercanos, son los únicos que viven decentemente y los únicos que pueden tener una esperanza y un futuro. Y por eso vamos a seguir con este tipo de periodismo de investigación, Claudia. Tanto te lo agradecemos. Y aquí en Martí vamos a seguir también dándole. Vienen cosas muy interesantes. Yo sé que Cubanet también está trabajando en cosas muy buenas. Así que usted manténgase, lea Cubanet, lea Martí, y por favor comparta siempre esto para que el cubano dentro de la isla vea la realidad que nos ocultan los medios oficiales, los medios de prensa, que lo único que quieren es mostrar
las mentiras, la propaganda del poder. Gracias mil, Claudia. No, muchas gracias a ti, Mario, y a Martí por el espacio. Bueno, gracias a todos. Manténgase en sintonía porque al regreso vamos a estar hablando sobre esta decisión de bloquear en el Senado una intervención militar en Cuba, es decir, que no puedan atarle las manos al presidente. Y lo segundo, vamos a estar hablando también de las declaraciones de Rubio sobre el régimen que fueron brutales. Gracias mil. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.